Shalom amigos, muy buenas noches, bienvenidos, Shalom Alejem, a todos los que nos ven en vivo y los que nos ven luego en nuestro canal de YouTube. Damos gracias a Hashem nuevamente por permitirnos una semana más, podernos dedicar al estudio de la Sagrada Torá, poder profundizar en los secretos del Tanaj que hay allí detrás de las líneas de los renglones, qué es lo que está encriptado dentro de las letras hebreas, que no está al alcance de la vista. Entonces vamos a dedicar este estudio de la Torá para el éxito y la bendición de Noé Pérez Muñoz, que acá el bendiga la obra de sus manos, y vamos a adentrarnos en el tema que nos atañe el día de hoy. Listo, y vamos a ver el final de Jeroboam y el final de Rehoboam. Listo, los dos reyes que se volvieron protagonistas hace algunas semanas atrás en nuestro estudio, ahora llegan hoy a su fin. Y voy a permitirme para eso leer algunos versículos para que los analicemos después. ¿Listo? Entonces nos dice así el Tanaj. Estoy ubicado en Melahim Aleph, Perek Yud Dalet. ¿Listo? Primera Reyes, capítulo 14. Y nos dice así. En aquel tiempo enfermó Abdía ben Jeroboam. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa, levántate por favor y tienes que disfrazarte para que no sepan que eres la esposa de Jeroboam. Y tienes que ir a Shiloh. Mira, allí es donde está Ahijah el profeta. Él es el que habló respecto de mí acerca de llegar a ser rey sobre este pueblo. Y tienes que llevar en tu mano 10 panes y tortas rociadas y un frasco de miel y tienes que entrar a donde él. Él ciertamente te informará lo que va a suceder al muchacho. Y la esposa de Jeroboam procedió a hacerlo así. Por lo tanto, se levantó y se fue a Shiloh y vino a la casa de Ahijah. Ahora bien, Ahijah mismo no podía ver porque sus ojos habían quedado fijos a causa de su edad. Y Hashem mismo había dicho a Ahijah, aquí viene, aquí viene la esposa de Jeroboam a solicitar una palabra de ti respecto de su hijo porque está enfermo. De esta manera y de aquella es como debes hablarle. Y sucederá que luego que llegue estará arreglándose para que no se la reconozca. Entonces, ojo, la escena es, se enferma el hijo de Jeroboam, y para que nadie se dé cuenta que Jeroboam está enviando a preguntar al profeta, le dice a su esposa que se disfrace y vaya a preguntar por la salud del muchacho. Sin embargo, acá nos dice, bueno, y que le lleve un regalo al profeta, ¿no? Y nos dice el Tanaj que Akash Baruj Hu le reveló todo aquí y le dijo, vienen para acá, vienen disfrazados y le tiene que decir lo siguiente. Pues, ¿qué pasó? Cuando Hilla oyó el sonido de los pies de ella al meterse ella por la entrada, empezó a decir, entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué estás arreglándote para que no se te reconozca, mientras que a mí se me envía a ti un mensaje severo? Imagínense el susto de esa señora, ¿no? El profeta era ciego, nos dice ahí el Tanaj. Y de una vez le dijo que era la esposa de Jeroboam. Y segundo, que estaba disfrazada de rebelde, ¿no? Eso tuvo que haber sido un susto grande para esa señora. Y ahora nos dice, mm, ¿por qué estás hablándote? Ok, ve y di a Jeroboam. Esto es lo que ha dicho Hashem, Elohim de Israel. Por cuanto te levanté en medio de tu pueblo para constituirte caudillo sobre mi pueblo Israel, y pasé a arrancar el reino de la casa de David y dártelo a ti, y tú no has llegado a ser como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y que anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solo lo que era recto a mis ojos, sino que te pusiste a actuar peor que todos los que resultaron ser antes de ti. Y fuiste y te hiciste otro Dios, e imágenes fundidas para ofenderme, y es a mí a quien has echado detrás de tu espalda. Por esta razón, mira, voy a traer calamidad sobre la casa de Jeroboam, y ciertamente cortaré de Jeroboam a cualquiera que orina contra una pared, un imposibilitado e inútil en Israel, y realmente barreré de todo completo de la casa de Jeroboam. Así como uno remueve el estiércol hasta acabar con él, así removeré la casa de Jeroboam. Al que Jeroboam muera en la ciudad, los perros se lo comerán, y al que muera en el campo, las aves de los cielos lo comerán, porque Hashem mismo lo ha hablado. O sea, hasta ahí le dijo Jeroboam, usted confíe, le di las 10 tribus, usted resultó ser digno, pero en vez de seguir el camino de David, usted se ha dedicado a ofenderme a mí, a hacer lo que no me gusta. Entonces, conclusión, ahora viene una mortandad severa. Todo el que se muera de la casa de Jeroboam, si muere en la ciudad, se lo comen los perros, si muere en el campo, se lo comen las aves. Hasta ahí va el mensaje. Y sigue diciéndole el profeta.
Y tú misma, le está diciendo la esposa de Jeroboam, levántate, vete a tu casa. Cuando entren tus pies en la ciudad, el niño ciertamente morirá. Y todo Israel verdaderamente lo plañirá y lo enterrará, porque este es el único de Jeroboam que entrará en sepultura a causa de algo bueno para con Hashem, el Elohim de Israel, que se ha hallado en él, en la casa de Jeroboam. Y Hashem ciertamente levantará para sí un rey sobre Israel que cortará la casa de Jeroboam el día citado. ¿Y qué si fuese ahora mismo? Hashem verdaderamente derribará a Israel tal como se agita la caña en el agua, y ciertamente desarraigará a Israel de este buen suelo que dio a sus antepasados, y verdaderamente los esparcirá más allá del río, por razón de que hicieron sus postes sagrados ofendiéndolo hacia Hashem. Y entregará a Israel por causa de los pecados de Jeroboam, con que pecó y con que hizo pecar a Israel. Fin del mensaje. Ante eso, la esposa de Jeroboam se levantó y se puso en marcha y llegó a Tisra. Al llegar ella al umbral de la casa, el muchacho mismo murió. Lo enterraron pues y todo Israel se puso a plañir por él, conforme a las palabras de Hashem que él había hablado por medio de su siervo Ahijá a Shiloni. El resto de los asuntos de Jeroboam, cómo guerreó y cómo reinó, allí están escritos en el libro de los asuntos de los días de los reyes de Israel. Y los días que reinó Jeroboam fueron 22 años, después de lo cual yació con sus antepasados y Nadab, su hijo, empezó a reinar en lugar de él. Hasta ahí termina Jeroboam. Vamos a analizar un momento estas líneas y luego analizamos el resto del capítulo, que es el fin de Rehoboam. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero que vemos es que Jeroboam entonces envía a su esposa a visitar al profeta Ahijá y a preguntarle por la salud del hijo. Entonces aquí tenemos algo importante. Él le dice, llévele un detalle, ¿sí? Y nos da ahí una lista. La lista dice que ella le llevó 10 panes, tortas rociadas y un frasco de miel, ¿sí? Sin embargo, según esta traducción nos diría pues, que fueron tortas rociadas, ¿cierto? Según Rashi, se está refiriendo a galletas. ¿Listo? Se está refiriendo a galletas, es que las galletas se remontan a hace 2500 años más o menos, o por lo menos este sería el primer vestigio de que existen las galletas, ¿no? Un secreto de nuestra generación. Ahora bien, era una costumbre en esos días darle un regalo a un profeta antes de hacerle una pregunta, ¿sí? Un ejemplo de eso lo tenemos con el rey Shaul. Cuando todavía no era rey, estamos hablando del capítulo 9 en Shmuel Aleph, que nos dice que él fue a buscar unos animales que se habían extraviado a sus papás, después los animales ya aparecieron, pero ellos se perdieron, fueron a buscar al vidente, llegaron donde Shmuel, entonces el compañero que iba con Shaul, hijo de Kish, le dijo, si vas a ver al profeta Hashem, al vidente, llévale un regalo. Entonces de allí se aprende, y acá también de este pasuk, que para consultar a Hashem, antes le llevaban un detalle al profeta, ¿sí? Antes le llevaba un profeta al detalle. Un detalle al profeta, perdón. Ok. Luego nos dice que el profeta era ciego. Oh, pero estamos hablando que era un naví, ¿cierto? No una persona sadí, que era una persona correcta, que llevaba en su boca las palabras de Hashem. Incluso mismo Hashem se le está mostrando en este capítulo, diciéndole, dígale así, así, así a la esposa de Jeroboam. Pues, ¿por qué el hombre era ciego? ¿Cierto? Esa sería una pregunta que vamos a responder. Muy bien, la razón es la siguiente. Todo esto se debe a un versículo de la Torá. Hay un versículo en la Torá que nos dice, el soborno ciega a los sabios. El soborno ciega a los sabios. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Resulta que el alumno estrella de Ahijá era precisamente Jeroboam. ¿Sí? Es decir, que acá tenemos un paralelismo entre Itzhak Avinu y Ahijá Shironi. ¿Por qué? La Torá nos enseña que sobre Itzhak, él quedó ciego debido a que se dejaba sobornar por Esaf. Ya estudiamos que Esaf llegaba, le hacía preguntas difíciles de la Torá, y eso hacía pensar a Itzhak que era que Esaf era un tremendo jajam, que era una persona temerosa del cielo, que cuidaba las mismas con escrupulosidad, pero no, era solamente un soborno para que el viejo no jodiera. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Aquí ya se llevó a Jeroboam, él se fue con las 10 tribus también, pero luego cayó en el edicto que promulgaba que lo que Jeroboam dijera, eso se iba a hacer. Entonces, a pesar de que Jeroboam
parecía que quería estudiar Torah y hacer buenas obras, eso era el soborno con el que Ahijá se alimentaba, y por lo tanto, el soborno ciega a los sabios, ¿sí? Entonces, por ello, dicen los Jamim, por ello es que perdió la vista. Precisamente el Midrash Rabba lo amplía, diciendo que el que cría un hijo malvado o un discípulo malvado sufrirá el oscurecimiento de la vista, y se desprende precisamente de Yitzhak Abinu y habla de Ahijá Shiloni, que la conclusión es que ambos estaban ciegos. ¿Listo? Viene algo muy interesante. Estuvo diciéndole un regaño Jeroboam, perdón, Ahijá a la esposa de Jeroboam, hablando de Jeroboam, ¿sí? Le dijo lo siguiente, estoy ubicado en el versículo 9. Te pusiste a actuar peor que todos los que resultaron ser antes de ti. Fuiste, te hiciste otro Dios e imágenes fundidas para ofenderme, y es a mí a quien has echado detrás de tu espalda. Oh, ¿cómo así que echar? ¿Qué significará echar a Hashem detrás de su espalda? No sé si de pronto ustedes, queridos compañeros que están aquí estudiando en este momento conmigo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es darle la espalda a Hashem? O, mejor dicho, poner a Hashem detrás de la espalda de uno. ¿Quién de ustedes le gustaría participar, dar su concepto, su opinión? O para ustedes, ¿qué sería darle la espalda a Shane? Hola, hola, ¿se me escuchan? Que todos están dormidos. Bueno, vamos a explicar entonces el concepto que da la Gemara. ¿Listo? Ah, ¿hay alguien que va a hablar? Y creo que es aquí, ¿va? Shalom, don Isra. Sí, señor. Quería pues preguntar, o bueno, pensando aquí algo, dar la espalda no es como, obviamente, uno alejarse y habiendo conocido todo el camino y toda la Torah de Hashem, al uno darle la espalda, para mí vendría siendo como dar uno ese paso atrás, como uno, por decirlo de alguna manera, como uno maldecir y uno perder y echar en tierra todo lo bueno que uno ha conocido. Pensaría por ese lado. Me gusta esa opinión, estoy de acuerdo porque al final, si no se avanza, se retrocede, ¿no? Se desprende de la rampa que había para el altar de los sacrificios. Y sí, me parece muy bien, me parece muy bueno ese concepto. Yo también hubiese dicho algo muy parecido. Y de hecho lo pensé antes de estudiar lo que decía la cámara, pero no quiere decir que esté errado. Pues claro que eso también es darle la espalda a Shem. Aquí, de hecho, esto está insinuando que Jeroboam, si fue encontrado digno de ser rey de Israel, pues era porque era un tipo capaz, sabio, era grande, era guapo seguramente, era de una buena familia. Si no, no hubiera sido elegido rey de Israel. Entonces podemos aprender precisamente eso. Muy bien, vamos a ver el concepto de la Gemara. La Gemara nos dice así, estoy ubicado en Masejet Berajot, página 10b. Aquí se está refiriendo a aquel que come y bebe y luego sí eleva su plegaria delante de Hashem. ¿Sí? Por eso el versículo dice, a mí me has echado a tus espaldas. ¿Eso entonces qué viene a significar? Que aquel persona que se ocupa de sus propias necesidades, antes de hacer la tefila, antes de hacer el rezo, hace a un lado a Hashem de acuerdo a su ignorancia y la arrogancia de su ego sobre el de Hashem. ¿Sí? Entonces Jeroboam se preocupó primero de despertar, comer, desayunar, y ya después de que había desayunado, y sí, bueno, ahí sí acordémonos de Hashem. ¿Sí? Entonces su arrogancia lo llevó a perder también el Olam. Dice la Gemara, no puede uno ocuparse de sí mismo y luego ocuparse del yugo de la Torah. ¿Sí? Primero se toma el yugo de Hashem, el yugo del cielo, y ahí sí se ocupa uno de sus propias necesidades. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un concepto que dan los Jamim en la Gemara. Y tiene mucho sentido, ¿sí? Porque, digamos que a veces, incluso, dice Rabbi Nachman de Breslev, así parafraseando un poquito, cuando uno aún se aleja de Hashem, uno está a un rezo de volver, ¿sí? Digamos que uno
ya tiene una práctica de guardar mis votos, de rezar, de estudiar, y pasa algo en la vida que de pronto hace que uno se desmoralice. Eso pasa todo el tiempo. Eso es lo más normal del mundo. Y a veces la fe no nos alcanza para estar firmes, ¿sí? Podemos tambalear. Y tambaleando, aún así, dejamos de ser tan disciplinados como lo éramos antes, ya no estudiamos la Torah igual, ya los mismos los pasamos a un segundo plano, pero sabemos que si un día abrimos nuestro corazón, podemos retornar y estaría bien, ¿sí? Entonces, esto es algo que más viene desde adentro del sentimiento del alma, pero aquí propiamente dice los Jamín, en el Talmud se está refiriendo es a que uno prefiere ocuparse de las necesidades del cuerpo antes de las necesidades del alma. Y eso se vendría a significar que hemos puesto a Hashem detrás de la espalda. ¿Sí? Tremendo. Buen concepto. Entonces, dice el Mishneh Torah al respecto, dice el Rambam, una persona tiene prohibido probar cualquier cosa o hacer cualquier trabajo desde el amanecer hasta después de haber recitado Shaharit. ¿Sí? Entonces, ahí sí viene una práctica muy bonita y es hacer el rezo, porque todos tenemos obligaciones muy temprano en el día, hacer el rezo con la salida de las estrellas, ¿sí? Hacer el rezo en el Netzahhamá, allí cuando está asomándose el sol, cuando está despuntando el alba, eso es precioso. Yo estuve hace unos días, estuve varias semanas en el llano, en la finca visitando a mis padres. Ah, eso es espectacular. Yo me paraba siempre mirando al oriente cómo se hace, ¿no? Y allá como es llano, el sol empieza a salir rojito, 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 se va poniendo naranja hasta que ya sale bien. Y es espectacular como precisamente el momento cuando es el Netzahhamá, cuando es el momento de empezar la mitad, el sol de verdad se le empiezan a dar los rayos y es matemático, es increíble. Y eso es muy bonito. Ya luego de eso uno se ocupa de todo lo que debe ocuparse. A comer, a beber, a trabajar, a estudiar, a, bueno, qué sé yo, todas las actividades que uno puede realizar en un día. ¿Listo? También dice el Mishneh Torah, sigo hablando del Rambam, también una persona debe abstenerse de visitar la casa de un amigo para saludarlo antes de que haya recitado Shaharit. ¿Sí? No quiere hacer una visita, creo que uno cómo sabe si la otra persona hizo shaharit, ¿cierto? Entonces, más bien uno debería visitarlo en horas no tan tempranas, no tan tempranas. Por eso el Rey Shlomo dice, retén tu pie ahí donde tu vecino no sea que termine odiándote. Entonces hay que tenerlo presente. También nos dice, un momento, también nos sigue diciendo el Mishneh Torah, y tampoco debe emprenderse un viaje sin que se haya orado. Sí, ven que eso sí lo aprendí hace muchos años, yo todavía no era yehudí, estaba aprendiendo. Y en algún momento nos invitaron a ir a una finca, ¿no? Y mientras se iba de camino, yo ya estaba en la finca, pero mientras iban de camino, se abrillaron en la carretera hacia Shaharit las personas, era el rabino y varias personas que iban en ese momento hacia esa finca. Y tremendo, sí, pues me pareció que era brava la disciplina. Yo en ese momento pues no hacía ni Shaharit completo todos los días. No era Yehudi, como les digo, pero ahora eso me inspira. Pues cuando uno va a viajar, tiene que viajar después de haber elevado la tefila. Es una alhaja del Mishneh Torah del Rambam. Muy bien, continuando con el regaño que le dio a Hashem a través del profeta Hiyah a Jeroboam, le dice en el versículo 10, voy a traer calamidad sobre la casa de Jeroboam y ciertamente cortaré de Jeroboam a cualquiera que orina contra una pared. ¿Cierto? ¿Quién orina contra una pared? Bueno, pues eso es literal, se está refiriendo incluso a los perros, ¿sí? Es decir, que iba a destruirse, en palabras colombianas, hasta el nido de la perra, en la casa de Jeroboam, ¿sí? Entonces, como el perro se orina en las paredes, el profeta está diciendo que la destrucción será de tal magnitud que ni siquiera un perro va a quedar de pie que pertenezca a Jeroboam. Fuerte. Ahora bien, profetiza que una vez la señora, la esposa de Jeroboam, regrese a su casa, una vez ingrese a la ciudad, el niño va a morir, ¿sí? Pero le da otra advertencia, va a ser el único niño, el único descendiente de Jeroboam que va a ser sepultado, porque se encontró algo bueno en él. Entonces, ¿qué sería lo bueno que se encontró en el hijo de Jeroboam? Dice así, Rashi. Jeroboam, eso también se basa en la Gemara. Moed Katan 28b, es la fuente.
Jeroboam lo puso como centinela para que nadie subiera a Jerusalén en la Shalosh Regalim. Recordemos que ese fue el pecado más grande de Jeroboam, prohibir a la gente ir a Jerusalén en las 3 fiestas. ¿Y qué pasó? Que le puso centinelas y puso una ley que igual cualquier ciudadano que viera que alguien pasaba hacia Jerusalén estaba permitido de matar por la espalda a cualquier persona sin consecuencias legales. Conclusión, pues nadie subía a Jerusalén. Entonces nos dice que el hijo de él, del hijo de Jeroboam, que se llamaba Abdías, lo puso como centinela, como guardián, para que nadie subiera a Jerusalén. ¿Pero qué hizo él? Él abandonó y él mismo subió a Jerusalén. Oh, tremendo, ¿no? Entonces él dijo, no, no me importa que a mi papá no le guste, que nadie suba a Jerusalén, yo voy. Se fue a Jerusalén y subió para una de las Jerusalén. Eso fue lo bueno que se encontró en él. Y por lo tanto, la Gemara nos elabora, ¿cierto? En Catán, página 28, que si por una persona que solo hizo una sola cosa buena en toda su vida, que fue esa que acabamos de decir, Hashem le concedió un entierro y que fuera llorado, ¿cierto? ¿Cuánto más será por aquel que teme a Hashem, por aquel que es un sabio de la Torá, por aquel que hace más tovim, por aquel que se esfuerza en cumplir los mandamientos? Por esa persona, todo Israel debería llorar. Oh, entonces es una deducción, un Calva Homer. Si por un Rasha se hizo llanto y se le dio un entierro por una sola cosa buena, ¿cuánto más por aquel que hace cosas buenas todos los días? Entonces, Rashem, cuando un día nos vayamos de este mundo, seguramente quedarán personas que nos llorarán, que nos enterrarán, ¿cierto? Y seremos recordados con una feliz memoria. Es Rashem. Ahora bien, sobre esto también comenta el Rambam, estamos en el Mishneh Torah. Si los pecados de una persona exceden sus méritos, inmediatamente va a morir, ¿sí? A causa de su maldad. Eso se insinúa en Jeremías 30:14. Nos dice, te he herido por la multitud de tus transgresiones. Oh, te he herido por la multitud de tus transgresiones. Eso viene a representar que cuando los pecados pesan más en la balanza que las buenas obras, que los mismos, entonces inmediatamente se va uno del mundo. También nos dice, de manera similar, está incluido, está inferido en la Torá en Bereshit 18:20, porque nos dice, grande es el clamor de Sedom y Amorá. Cuando Hashem va a destruir Sodoma y Gomorra, entonces nos dice, grande es el clamor. ¿Por qué? Pesaban más, los pecados, las transgresiones pesaban más que los méritos. Ah, muy bien. Y también, sí, el mundo entero, aún sin que sea judío, ¿cierto? Sus pecados son mayores a sus méritos, ¿cierto? También será inmediatamente borrado de la faz de la tierra, como está insinuado en Bereshit 6:5, que nos dice, destruiré al hombre que he creado, dijo Akash Baruj Hu. Y ahí no existía todavía Israel. Entonces eso significa que toda la humanidad también debería temer a Hashem, también debería cumplir su voluntad. Entonces aquí tiene que haber algo increíble. Hay una balanza, pero para que el mundo todavía exista, quiere decir que los pecados que se cometen tienen un contrapeso con lo bueno que se hace en el mundo. Es decir, que así como se hacen cientos de Averot todo el día, también hay cientos de misbos que se cumplen todo el día. Y por eso seguimos todavía existiendo. Si no, Hashem nuevamente destruiría este mundo. Ya no lo haría por agua, porque prometió no hacerlo por agua, pero no dijo que no lo volvería a destruir. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, el cómputo de esta balanza no se basa en cantidad, sino en la calidad. ¿Sí? Porque la magnitud del mérito, de la magnitud de la transgresión pesa mucho. ¿Sí? No sabemos exactamente cómo se miden, porque para nosotros puede ser muy grave asesinar, y debe ser muy grave, efectivamente, pero a lo mejor es menos grave que, qué sé yo, que hacer idolatría. ¿Sí? No sé, puede ser, eso la balanza no la conocemos de cuánto pesa una misma ni cuánto pesa una vera. Por lo tanto, tenemos que dar el mismo valor a todas las mismas muy importantes. No podemos decir que Shabbat es más importante que ponerse talit o tefilín, ¿sí? No, pesan para nosotros igual. Solo Hashem sabe la medición que está uno cumpliendo, que pese más y que pesa menos. Ahora bien, eso es según solo la sabiduría de Hashem. Si nosotros no podemos medirlo, nada que hacer.
Ahora bien, entonces le está diciendo que, bueno, ya dijimos, ¿no? Que la esposa de Jeroboam se le dijo, entonces su casa y su familia, todos van a ser destruidos, y una vez llegue a la casa, entonces va a morir el niño, ¿sí? Y se va a levantar alguien que destruirá la casa de Jeroboam y será un rey, ¿no? Eso va a pasar varios años más adelante, algunos cientos, diría yo. Se llamó Jehú, ese rey, que se elevó en Israel, que mató a toda la casa de Jeroboam, ¿sí? Ah, faltó un poquito, más adelante. Ok. mm, Ahora bien, hay una profecía que ya incluye a todo Israel. Una cosa ya fue lo que dijo Akash Baruj a través del profeta Giyad sobre lo que le iba a pasar a Jeroboam. Otra cosa, lo que le iba a pasar al bebé. Bueno, al bebé no, al niño, porque no era un bebé. Dice un niño, pero no creo que se esté refiriendo a un niño menor a Bar Mitzvah, más bien se refiere a un niño, porque así se denomina a alguien que no cumple mis votos, como un niño, ¿sí? Eso lo aprendí un poquito más adelante. Mm, Cuando nos habla el Tanakh del profeta Elisha, dice que él iba subiendo y salieron unos niños pequeños, dice así, que en hebreo dice Yeladim Ketanim, y se está refiriendo a que eran personas ya mayores, pero que eran tan ignorantes como un niño, no tenían buenas acciones, no tenían Torah, no tenían misbot, por lo tanto son considerados como niños, como ignorantes. ¿Sí? A lo mejor acá no se refiere al muchacho, no se está refiriendo a un niño, sino a alguien que era pequeñito ante los ojos de Hashem, porque no era muy útil que digamos, digámoslo de esa forma. Entonces, castigo para Jeroboam, castigo para el hijo. Ahora viene una profecía contra Am Israel. Voy a volverla a leer. Dice así, estamos ubicados en el versículo 15, y aquí hay harto que analizar sobre esto. Empiezo desde el 14. Y Hashem ciertamente levantará para sí un rey sobre Israel que cortará la casa de Jeroboam el día citado. Y que si ahora mismo, y Hashem verdaderamente derribará a Israel, tal como se agita la caña en el agua. Y ciertamente desarraigará a Israel de este buen suelo que dio a sus antepasados y verdaderamente los esparcirá más allá del río, por razón de que hicieron sus postes sagrados y ofendiendo así a Hashem, y entregará a Israel por causa de los pecados de Jeroboam con que pecó y con que hizo pecar a Israel. Y ahí finalizó la profecía de Ahía. Pero muy interesante. Les dijo que Israel sería castigado como la caña en el agua. ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poquito esto. Lo primero que Jajamín nos enseñan. Eso lo enseña el Kliyakar, que se llama Efraín Shlomo de Lushintz. Dice así, acerca del exilio, ¿cierto? Aunque los exiliados suelen consolarse unos a otros, ¿cierto? A Israel no es así, nosotros no somos así, la verdad que no somos así. Porque nosotros estamos dispersos y separados, aún estando en el exilio. Y es verdad, es verdad. Es verdad, donde nos veamos, siempre estamos separados, siempre estamos divididos, siempre hay algo que no nos une, que nos desliga. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La comparativa acá del profeta, con eso de las cañas, ¿cierto? Entre el agua, representa al judío en el exilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque una caña, el viento sopla sobre una sola, pero esa caña empuja a las demás. O sea, una caña empuja a otra caña, boom, y otra caña, y otra caña, y otra caña. Oh, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que asimismo cada uno de nosotros, cada judío es empujado por el viento, se está refiriendo a los goim, el viento serían los goim. Y además de las presiones de las naciones, cada judío empuja a su prójimo a un pozo. Eso es verdad, ¿sí? Aquí estudiamos la Torah objetivamente y no vamos a mitificar que porque somos Israel somos perfectos. Hay que verlo objetivamente, analíticamente, ¿sí? Históricamente, podríamos decir que somos lo menos malo que hay de la humanidad, seguramente, pero no quiere decir que eso nos haga buenos, porque tenemos que autocriticarnos a nosotros. No podemos quedarnos con que, ay, sí, somos el pueblo Hashem, somos perfectos. No, así no es, el mundo no es así, ¿sí? Y eso está insinuado en la Torah, y claramente 636 nos enseña que somos comparados a hojas que vuelan, ¿sí? ¿Por qué? Porque una hoja es frágil y se la lleva el viento. Sin embargo, a pesar de eso, cada hoja empuja a otra y a otra y a otra y golpea contra otra hoja, ¿sí? Y así mismo, sigue diciendo aquí el Kliyakar,
Todos los judíos nos golpeamos unos a otros con el látigo de la lengua, ya sea denunciando ante las naciones o con calumnias entre los mismos Yehudim. Uf, qué problema tan bravo, ¿sí? Porque entonces tenemos dos situaciones, la lengua, pero dividida en una, judío contra judío, y en otra judío contra judío, pero con un gentil de por medio. Ah, ¿esto qué viene a significar? Entonces, ejemplo, judíos entre judíos todo el tiempo hay críticas, ¿sí? Uno, o bueno, yo tengo que decirlo, yo respeto a alguien hasta que no habla de mí. Cuando alguien habla de mí, yo ya no respeto más a esa persona. Seguramente serán así, ustedes no serán así, pero en mi caso yo sí soy así, ¿sí? Si me golpean con la lengua, hasta ahí llegamos como amigos. Porque yo nunca me meto a opinar de nadie, ni de las mías de nadie, ni de sus actitudes, ni de su forma de vestir, ni de su forma de hablar, ni de su forma de pensar, ni de su forma de nada, ¿sí? Ok, hasta ahí. Eso pasa entre Yehudim y todo el mundo critica uno al otro, pues eso se ve en todo lado. Y la otra que es más grave, dice Kliyakar, es cuando judío contra judío, en vez de resolverlo al ojo de la Torá, al ojo de un Beidín, ¿cierto? Preferencia a la justicia civil de una nación para que ese tribunal civil sea quien tome la decisión entre dos judíos. Oh, eso está mal. El problema entre judíos yo no lo puedo llevar a la policía ni a la fiscalía. No, lo llevamos ante un Beidín, ante una autoridad que esté capacitada para decidir algo. Ya salvo que no haya, pues ahí sí tocará ir a la justicia corriente, ¿sí? Pero no, entre Yehudim lo hacemos primero según el criterio de la Torá, y si no, pues ahí sí se acudirá al criterio civil. Pero ya una vez descartado el criterio de la Torá. Ahora bien, el Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Benatar, nos enseña que se basa también en la Gemara, Tanit, página 20. Dice, mejor es la maldición de Ahiyah Shiloni que la bendición de Bilam Rasha. Uy, ¿cómo hacían? Y precisamente la próxima parasha nos va a hablar de Bilam, ¿no? En el estudio de la Torah. Ahorita estamos en Jucat. Mm, tenemos aquí a Hiyá pronunciando una profecía de maldición contra Israel, que dijo que vamos a hacer como la caña entre el agua. Pero tenemos por otro lado a Bilam Rasha, que dio muchos discursos y esos discursos parecía que fuesen amistosos. Entonces dice la Gemara, mejor es la maldición de Ahiyá que la bendición de Bilam. ¿Por qué? Vamos a explicarla. El primero, o sea, Hiyá, el de hoy, usó palabras de una maldición para dar un incentivo al pueblo judío a superarse. En cambio, el segundo, o sea, Bilam, ¿qué hizo? Elogió en exceso a Israel. Dijo que Israel era lo mejor, que bellas son tus tiendas, Jacob, tus habitaciones, Israel. ¿Quién como tú, pueblo de Hashem, hasta que venga el Shiloh? Y bueno, tremendas cosas que dijo Bilam acerca de Israel. ¿Qué hizo? Adormecernos y hacernos presa fácil de Yetzerará. Inmediatamente, la Torah nos va a decir que nos fuimos a donde las Moabitas, las Midianitas, ¿no? Oh, entonces, si a Israel hubiese puesto atención a estas advertencias, no habría llegado el exilio ni la destrucción del Bet Dash. Pues claro que no. Ahora no es fácil decirlo, ¿no? Pero seguramente si hubiésemos estado en esa generación, hubiéramos sido iguales o peores. Pero simplemente nosotros tenemos que hacer ahí un alto en el camino, ¿sí? Hay que pensar en que muchas veces un regaño puede ser muy positivo y un halago muy negativo, ¿sí? El halago nos lleva normalmente a relajarnos, a adormecernos, en cambio un regaño nos lleva a estar muy pendientes, muy atentos. Sobre eso la Gemara elabora mucho más. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de otro tratado. Sanedrín, Masejet Sanedrín, página 106b. Nos dice, en la maldición de Ajiyá hay una bendición oculta. ¿Por qué? ¿Cuál fue la maldición? Seremos removidos, abatidos, perdón, como las cañas en el agua. Las cañas entre el agua tienen raíces firmes y no pueden ser fácilmente arrancadas. A pesar de que se sacuda una caña que está en el agua, esa caña no es fácil de ser arrancada porque está firme, tiene una raíz firme y se alimenta todo el tiempo por agua. Además, aunque la llegasen a cortar, esa caña igual va a retoñar otra vez. Así es a Israel.
Entonces, dentro de esta maldición que ya que nos está diciendo, hey, reaccionen, ¿cómo así que los becerros de oro? ¿Cómo así que nadie vaya a Jerusalén, a Shalosh Regalim? ¿Cómo así que lo que legisla una persona, todo el mundo, ay, sí, el sagrado rey Jeroboam, a él lo vamos a seguir porque la alhaja la determinó él y él cree que la alhaja es así, ¿cierto? Entonces, bueno, ok, pues van a ser como las cañas dentro del agua. Esa fue la conclusión de Shem. Y ese incentivo a hacer Teshuvah traía oculta una bendición, que aunque estemos esparcidos en el exilio, estemos y nos arranquen de cada nación, nos persigan, otra vez retoñamos y retoñamos y retoñamos. Pero a ellos que han pasado, ¿cuántos imperios por el mundo? Desde siempre Israel ha existido, cada imperio ha dominado a Israel, cada imperio se ha extinto, pero Israel sigue existiendo. Mm. Ahora bien, dentro de la bendición que dio Bilam a Israel, ahí en realidad es una maldición. ¿Por qué? Porque Bilam en una de sus alocuciones, él compara a los Bene Israel con el cedro. Pero entonces diríamos, no, pero el cedro es el árbol más fuerte del mundo, ¿cierto? Sí, es cierto. Pero un cedro siempre se encuentra lejos del agua, lejos del agua. Sus raíces son pocas y además, si es cortado un cedro, ya no retoña. Entonces, podríamos decir, ¿no? Pues chévere que las diga somos como el cedro, el árbol más fuerte, el árbol más caro, el árbol más grueso, la madera más fina. Sí, bonito, ¿no? Pero no es tan bonito, porque en la situación de compararlo con la caña retoña, la caña no es fácil de arrancar, ¿cierto? Sus raíces son fuertes. Ahora bien, es todo lo contrario el cedro, está lejos del agua, la raíz es poca, y si se corta, no se retoña. Pues ahí está esa comparativa entre bendición y maldición. La Gemara sigue completando. Me devuelvo a Tanit, página 20. Estas explicaciones que acabamos de hacer son para entender un Mishle, un proverbio. El rey lo escribió, Mishle 27:6. Dice, fieles son las heridas de un amigo, pero los besos de un enemigo son engañosos. ¿Sí? Entonces es mejor que un amigo llegue y me haga una herida a esperar un buen trato de un enemigo. Eso sí va a ser bastante grave. ¿Listo? Muy bien. Y nos dice, finalizando el reinado entonces de Jeroboam, bueno, al final entonces la señora llega a la casa, y nos dice que apenas ingresa al umbral de la casa, el niño fallece, el muchacho fallece. Ya no volvió a ver a su hijo. Seguramente, muchas madres dirían hoy, pues si esa es la profecía, yo no volvería jamás a la ciudad. Bueno, no sabemos, tal vez hubiera funcionado. Yo he escuchado ese concepto varias veces. Yo no hubiera regresado para que mi hijo siguiera vivo, tal vez, pero quién sabe si eso sea así de sencillo, ¿no? Lo único cierto es que el niño falleció. Yo hubiera hecho otra cosa. No dice que el niño fallecía al salir de la ciudad, sino que fallecía cuando entraba la mamá. Yo me hubiera ido a otra ciudad y hubiera sacado al niño de la ciudad. De pronto hubiera funcionado, no sabemos, pero hubiera sido algo diferente. Muy bien. Y nos dice que reinó Jeroboam y se acabó su reinado luego de 22 años. ¿Sí? 22 años. No encontré una explicación al por qué esa cantidad de años de rey, pero yo lo analizo así. Yo lo analizo así. Yo creo que por ser el judío más malo de la historia y por atentar contra la Torá, ¿cierto? Que está compuesta con las 22 letras del alfabeto. Entonces, tuvo que reinar durante 22 años a ver si tenía la oportunidad de rectificar en alguno de ellos la Torá. Pero al final, pues, no la rectificó. Sí, es lo que yo creo que por eso sería la edad del tiempo que duró. Una aclaración aquí sobre Jeroboam. De ahora en adelante siempre se le ha llamado Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y ese remoquete ya no se quita nunca. Siempre que hablemos de él, se va a decir lo mismo. El que hizo pecar a Israel, el que hizo pecar a Israel. Y dicho eso también, ya lo hemos dicho en estudios anteriores, Jeroboam jamás creía que los ídolos eran dioses, ¿no? Simplemente él y todo Israel veían sus becerros de oro y quemaban sus inciensos y todo, pero ellos estaban segurísimos que servían a Kadosh Baruj Hu. Entonces, digamos que nunca que creyeron en los dioses distintos, pero en la práctica se hicieron idolatría. ¿Por qué? Se arrodillaron ante imágenes. Es diferente
a cuando estudiamos sobre el rey Acab, que allí nos va a hablar que si era a otra deidad llamada el Baal, es diferente. Muy bien, ahora vamos a leer los últimos versículos para analizarlos también. Baruch Hashem. Estamos en el Pasuk 21, nos dice así. En cuanto a Rehoboam, hijo de Shlomo, había llegado a ser rey en Yehuda. 41 años de edad tenía Rehoboam cuando empezó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, la ciudad que Hashem había escogido de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y el nombre de su madre era Naamá, la amonita. Y Yehuda siguió haciendo lo que era malo a los ojos de Hashem, de modo que lo incitaron a celos más que todo lo que habían hecho sus antepasados mediante sus pecados con que habían pecado. Aquí ya nos habla de otro tipo de transgresiones. Ya hablamos de las del norte, de 10 tribus, que fue los becerros de oro y no sobre Jerusalén, ya los regalé. Ahora vamos a ver qué pasó adentro, de donde sí estaba Jerusalén y estaba Yehuda y Benjamín viviendo. Ellos también siguieron edificándose en lugares altos, columnas sagradas y postes sagrados sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Estos son los famosos Bamot, que nos va a hablar durante varios capítulos y varios momentos el Tanaj. ¿Qué eran los Bamot? Los Bamot eran altares, un altar para hacer un sacrificio a Hashem. ¿Y está mal hacer un sacrificio a Hashem? Pues seguro que no. Solo que hay una misma en la Torah que condiciona a que cuando exista el lugar que Hashem escogió y se edifique la casa al nombre de Hashem, solo ahí se pueden hacer sacrificios. Entonces eso nos está enseñando que la gente, a pesar de que tenía el Bet HaMikdash y no vivían muy lejos porque pues eran solo 2 tribus, tampoco subían al Bet HaMikdash para hacer los korbanot, sino que los hacían cada uno en sus lugares locales, ¿sí? Entonces, debido a eso, esa es la primera transgresión que enumera acá el Tanaj. No subían a Jerusalén, no iban a Jerusalén. Pero la que sigue también es la siguiente, esa es más grave. Dice, hasta el prostituto del templo se hallaba en el país. Así dice la traducción y así dice la literalidad desde el hebreo también. Actuaron conforme a todas las cosas detestables de las naciones que Hashem había expulsado delante de los hijos de Israel. Y en el año quinto del rey Rehoboam, aconteció que Shishak, rey de Misraim, subió contra Jerusalén y logró tomar los tesoros de la casa de Hashem y los tesoros de la casa del rey, y todo lo tomó y pasó a tomar todos los escudos de oro que Shlomo había hecho. Por lo tanto, el rey Rehoboam hizo en lugar de ellos escudos de cobre y los encomendó al control de los jefes de los corredores, los guardas de la entrada de la casa del rey. Y sucedía que siempre que el rey venía a la casa de Hashem, los corredores los llevaban y los devolvían a la cámara de la guardia de los corredores. Y el resto de los asuntos de Rehoboam y todo cuanto hizo, ¿no están escritos en el libro de los asuntos de los tiempos de los reyes de Yehudá? Y hubo guerra misma entre Rehoboam y Jeroboam siempre. Por fin Rehoboam yació con sus antepasados y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Y el nombre de su madre fue Naamá, la amonita, y Abiyam, su hijo, empezó a reinar en lugar de él. Ahí finaliza el capítulo 14. Vamos a analizar en estos minutos sobre Rehoboam. Lo primero, nos dice que empezó a reinar de 41 años. Esto casi matemáticas básicas. Tenía 41 cuando empezó a ser rey. Y su padre reinó durante 40 años. ¿Sí? Eso quiere decir que antes de ser rey, un año antes, Shlomo ya tenía un hijo. Y Shlomo fue rey a los 12 años, porque vivió 52. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que ya desde los 11 años Shlomo era padre. Tremendo, ¿no? Y bueno, eso nos hace un poquito raro, ahora se está volviendo más normal, pero en la época del Talmud era normal, 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 normal. Incluso eh, el Talmud se basa en que un niño de 8 años ya puede procrear. ¿En qué se basa? En la genealogía de Betzalel, porque nos dice la Torah, Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, porque hizo todos los kelim sagrados en el Mishkan, ¿cierto? Ese Betzalel tenía 14 años cuando fue nombrado para esa tarea. Entonces empezó a sumar, a sumar, a sumar hasta la edad que tenía el más alto de sus antecesores, que era Caleb, y había solo 32 años de diferencia entre ellos dos.
Pues significa que si eran 4 generaciones, toca dividirlo, 32 dividido en 4, pues nos da 8. 8 por 4, 32. Así que cada 8 años tenían un hijo. O sea, un niño de 8 años ya se reproducía. Entonces acá vemos que Shlomo de 11 ya fue padre. Ahora bien, eh, aquí hace un resalte de la mujer de Shlomo, la mamá de Rehobeam. ¿Por qué? La nombró y dijo que era Naamá, la amonita. Entonces, muy bien. Vamos a remontarnos a los tiempos de Abraham Avinu. Vamos a hablar de Lot. Recordemos que Lot, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos dice la Sagrada Torá que se quedaron a vivir en una ciudad llamada Zohar, ¿cierto? En una cueva. Y en la cueva vivía Lot y sus 2 hijas. Entonces hicieron un plan y la mayor fue y se acostó con él en la primera noche, después también la segunda, emborracharon al viejo, el viejo las embarazó y entonces la mayor le puso por nombre Amón, perdón, sí, Amón y la menor le puso por nombre Moab, o al revés, la primera fue Moab y la segunda Amón, sí, ok, y listo, y ahí está, y quedaron, ya después aparecen otra vez, y Hashem dice, venga, pero si ustedes en estos capítulos de Torah, en estas parashiot que hemos estudiado, nos dice, si ustedes van a pasar, entonces pidan que los dejen pasar, ¿sí? Pidan que van por el camino real, que pagan el agua, que pagan la comida, pero no van a hacer la guerra ni contra Amón, ni contra Moab, ni contra Seir, ni contra Esaf, ni contra Edom, se llama Edom, perdón. Entonces hay 3 naciones que prohibió a Hashem pelear contra ellas. ¿Cuáles eran? Entonces los descendientes de Lot y Esaf, que era Edom. Ok, pero entonces, digamos que Saad pues tiene el mérito de que su papá era tremendo sadik y su hermano un sadik mucho más grande, pero Amón y Moab, ¿qué? Bueno, el plan de Hashem siempre ha sido que alguien que hace un bien por Am Israel merece una gran recompensa. Lot podría haber dicho al faraón que Sara no era la hermana de Abraham, aunque en la práctica sí lo era, pero que era la esposa. Sin embargo, él guardó el secreto. Lo mismo cuando estuvo en casa de Abimelech. Entonces, ¿qué pasó? En recompensa de ello, pues Hashem liberó a Lot de Sodoma y Gomorra y le dio una nueva oportunidad. Sus hijos, sus hijas cometieron un incesto. Ahora, para corregir un pecado sexual, que eso es prohibido incluso para Goín, papás con hijos, totalmente prohibido para Goín también, tocaba corregirlo de manera sexual también. ¿Cómo se corrigió? Amón y Moab tuvieron que unirse a Israel. Moab se une con Ruth. Ruth la Moabita. Ya estudiamos sobre ella. Entonces, cuando Ruth se convierte al judaísmo, rectifica la genealogía de Moab de ahí para atrás. Pero Amón se demoró todavía 4 generaciones más, que fue aquí en este momento, cuando nada más se unió a Israel y se casó con Shlomo y tuvieron un niño que llamaron Rehobeam. Entonces aquí quedaron rectificadas Amón y Moab. ¿Listo? Ahora bien, dice la Gemara en Masejet Baba Kama, página 38b, una persona debe apresurarse a cumplir una mitzvah porque la hija mayor de Lot tuvo el mérito de anticiparse por 4 generaciones a unirse a Israel versus la segunda hija que se demoró pues 4 generaciones más. ¿Sí? Entonces, como ella se preocupó y ella no quería simplemente tener sexo con su papá para reproducirse, sino era el objetivo era solo reproducirse y no había otro hombre según el criterio de ella, lo hizo por cumplir la misma de Plurbu, pues tuvo recompensa. Primero se une su hijo Moab a Israel. La segunda, pues no. ¿Listo? Ok. Ya dijimos entonces que los Bamot son los altares privados, donde uno quería sacrificar, sacrificaba, pero apenas existe el Beit HaMikdash, ya no se puede. Desde ahí en adelante solo el Beit HaMikdash es apto para hacer sacrificios. Ese fue el pecado primero de Yehuda. Pero el segundo nos refirió a prostitutos, y así está escrito en hebreo también. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, pues como su nombre lo dice, se refiere a que los hombres también se dejaban pagar para acostarse con otros hombres. Hombres contrataban hombres para acostarse con ellos. ¿Sí? Por eso se llaman así prostitutos.
Y resulta que hay una misma medioraita. Nos dice, no traerás el salario de una prostituta ni el de un perro a la casa de Hashem, ¿sí? Tebarim 23:18. ¿Cómo decir que una prostituta después dice un perro? Bueno, pues esa palabra viene a significar es un prostituto, un hombre que genera ingresos o que le paguen por esas cosas, es prohibido que traiga su dinero al Beit HaMikdash en ningún sacrificio, ¿sí? Entonces, con la muerte de Shlomo, resulta que, claro, la economía se vio disminuida, mientras que en la época de Shlomo todo se medía en oro, 7 clases de oro que ya estudiamos, y dijo el Tanaj en sus días, la plata no valía nada, solo valía el oro. Al final de sus días dice lo contrario, la plata empezó a valer un poquito más, porque la economía de Israel se cayó después de todo lo que pasó con el Shlomo. Pero ahora aquí viene un descenso más bravo, ¿no? El siguiente descenso es que ahora hicieron escudos de bronce, de cobre, de bronce, si era, bueno, dice cobre, sin Nehoshet, es de bronce. Se bajó de Sahab a Nehoshet, ¿sí? De oro se bajó a bronce, ¿sí? Y esto nos enseña algo significativo, ¿sí? Es un declive en lo que es a Israel en general en toda la nación. Mientras que en la época de Shlomo eran como el oro, en la época de su hijo eran como el bronce. En solo una generación se cayó de esa forma, haciendo la comparativa. Disminuyó la calidad del temor a Shem, ¿cierto? Y los escudos es solo una representación de lo que fue el descenso espiritual que surgió con la muerte de Shlomo, ¿sí? Y nos dice, vamos ya con esto, el Tanaj, que apareció alguien llamado Shishak, el rey de Mizraim. Ese mismo rey es llamado por otro nombre, el faraón Necao. Ya lo hemos hablado algunos capítulos atrás. Él era el suegro de Shlomo, ¿sí? Acordémonos que nos dice que Shlomo se casó con 700 esposas, 300 concubinas, ¿cierto? Pero dentro de ellas se enumera especialmente a la hija del Paró, porque según dice la Gemara, era la esposa más amada para él, era la que él más quería, la hija del Paró. Entonces su suegro mismo siempre tuvo un anhelo, aunque se llamaba Necao, aquí el Tanakh lo llama Shishak, que viene de la raíz Shokek. En hebreo significa anhelo. ¿Por qué? Porque ya hablamos del trono de Shlomo, ¿no? Era mágico, era espectacular, todo era asombrosa. Aquí nos dice el Tanaj, se llama Shishak porque él siempre, Shokek, anhelaba el trono de marfil de Shlomo. Y ahora subió y agarró el trono. Ahora se llevó este trono. Lo primero que nos dice es que cuando saquea el trono de Shlomo. Todo el mundo le tenía ganas a eso. Déjame un momento de algo acá. Ok, listo. Nos dice, ahora le cito la fuente. Jajamín, sí. No, 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 no te la fuente, pero nos dice que hubo 3 personas, ¿cierto? Que intentaron subir a ese trono de Shlomo. Estuvo en poder de 3 personas diferentes el trono después de que murió Shlomo. El primero fue el faraón Necao. ¿Y qué pasó? Que él trató de subir al trono y el trono, el león saltó y le arrancó una pierna. Ya estamos sobre el trono de Shlomo, si no lo han visto, en el canal de YouTube está. 2 fue Nabucodonosor, el siguiente que conquistó Jerusalén, también se llevó todos los tesoros. ¿Y qué pasó? Entonces Faraón Necao volvió a Jerusalén y después se los llevó Nabucodonosor para Babilonia. También intentó subir y el león lo arrojó y él nunca intentó subir más. Hasta que el tercero fue a Hashverosh. Cuando él conquistó a Babilonia, empezó el imperio persa. Ahora entonces, él tomó el trono de Shlomo y dijo, no, yo ya sé lo que le pasó a uno y lo que le pasó al otro, ¿cierto? Entonces, él lo que hizo fue traer artesanos egipcios, ¿cierto? Y les ordenó replicar el trono. Y cuando al fin logró la réplica, hizo una fiesta que duró 180 días. Así empieza la Megilá Esther. ¿Listo? Ok. Entonces ahora
Eso es lo que saqueó y por eso dice que se llevó todo de la casa real, porque todo se refiere al trono, porque era lo más querido para Shlomo. Más que todo lo demás que había en su casa, él quería su trono porque era espectacular. ¿Listo? Ok. em, Al final nos dijo referente a los escudos. ¿Sí? Los escudos los llevaban al frente, ¿cierto? ¿Por qué nos dice que llevaban al frente los escudos? ¿Eso que nos interesa a nosotros? Bueno, Rashi da dos interpretaciones. La primera es que era por el honor de Hashem. Entonces era para representar que a pesar de que habíamos sido ya saqueados por Misraim y se habían perdido los escudos que se habían hecho de oro para el Beth Amikdash, entonces ahora se hicieron unos de bronce, que aunque no eran lo más bueno que se pudiera, lo más óptimo, pues era hecho con lo que había y pues seguramente con un gran amor por Hashem, un temor, pero era lo que había, esa es la primera interpretación que se da. Y la segunda es que tenían a las manos los escudos porque a lo mejor en cualquier momento se formaba una guerra civil, luego de lo que pasó con Jeroboam, todo el mundo andaba tensionado que a cualquier momento se armaba otra vez otra guerra civil en Israel. Y al fin, pues termina diciéndonos que fallece Rehoboam, es enterrado en la ciudad de David junto con todos los reyes de Israel. Hasta ese momento pues solo David y Shlomo, y ahora empieza a reinar alguien llamado Abiyá. ¿Sí? A partir de ahora vamos a tener entonces dos caminos. Ya los tuvimos, pero vamos a seguirlos. Uno va a ser la ascendencia de Jeroboam y los reyes de Israel, que no siempre fueron descendientes de Jeroboam, saltaban de tribus en tribus. Y por el otro lado tendremos la casa de David, que es así, siempre fue rey de Judá hasta que se acabaron los reyes. Entonces ahí sí van a haber reyes de amores, desamores, buenos delante de Hashem, casi siempre por el lado de David, algunos que no. Diferencia por el lado de Israel, porque por ahí así no se encontró nada bueno. Entonces, por ahí uno o dos hicieron algunas cositas rectas, pero serán temas para después. Listo, muy bien, así terminamos por el día de hoy. Bendecimos a Hashem nuevamente por permitirnos estudiar el Sagrado Tanaj. Y la cita es para todos la semana entrante, pues Hashem, el martes, si no hay ninguna novedad, allí estaremos nuevamente como acostumbre en nuestro horario habitual. Esto a todos, una feliz noche y Laila Table Kulam.